En la costa norte, entre acantilados y niebla, existe una torre que nadie visita. Los lugareños la llaman la Atalaya del Silencio. Dicen que allí vive un hombre que no ha bajado al pueblo desde hace más de 40 años. Nadie recuerda su rostro con certeza. Algunos lo vieron de lejos, otros solo escucharon su voz cuando pedía provisiones por radio. El camino hacia la torre está casi borrado. Un sendero que se pierde entre maleza y piedra, donde el mar golpea sin cesar. Mientras avanzo, noto una sensación extraña. Como si el aire se volviera más pesado, más denso. A medio camino encuentro los restos de una verja oxidada, con un letrero apenas legible. Propiedad del Estado. Acceso restringido. No hay señales de mantenimiento, ni rastros recientes de pisadas humanas. Solo huellas pequeñas, circulares, quizá de animales. O algo más. Finalmente, la veo. Una torre de piedra gris se alza frente al mar, agrietada, inmensa, como si el tiempo se hubiese detenido sobre ella. Las ventanas están tapiadas con tablones viejos. En lo alto, una luz intermitente aún parpadea cada noche, aunque el faro fue dado de baja hace décadas. Me acerco. Hay una puerta metálica medio abierta. El olor a humedad y aceite viejo me golpea el rostro. Dentro, escucho algo. Un golpeteo rítmico. 3 veces. Luego silencio. No parece el viento. No parece humano. Dentro, el aire está inmóvil. El suelo está cubierto de polvo, pero hay huellas recientes. Subo unos peldaños, y entonces lo escucho, una respiración profunda, irregular, proveniente del piso superior. ¿Hola? Digo casi sin voz. Un silencio denso me responde. Luego, pasos lentos. De la oscuridad surge un hombre alto, delgado, con una barba gris que le cae hasta el pecho. Su ropa parece de otra época. Me mira fijamente. Sus ojos, claros y hundidos, parecen cansados, o vigilantes. No esperaba visitas, dice con voz grave. Soy periodista, respondo. Vengo a conocer su historia. Las historias no se cuentan. Se heredan, susurra. Luego se da la vuelta y sube, sin invitarme. Subo tras él. La torre parece viva. Cada escalón cruje, cada sombra parece moverse con nosotros. En el último piso, el hombre se sienta frente a una vieja consola de radio, rodeado de cuadernos, relojes descompuestos y frascos con etiquetas borrosas. ¿Por qué sigue aquí? Pregunto. Porque alguien debe hacerlo. ¿Hacer qué? Escuchar. Me muestra un cuaderno lleno de coordenadas y fechas. Todas registran horas exactas, cada noche, durante 40 años. ¿Qué escucha? Insisto. No lo sé. Pero cuando deja de sonar, el mar cambia. Decido pasar la noche allí. El hombre apenas habla, solo observa el horizonte desde una ventana estrecha. La radio crepita cada tanto. Entre los ruidos, juraría escuchar algo, como una voz muy lejana, femenina, casi un lamento. Él anota cada frecuencia sin levantar la vista. A medianoche, la luz del faro parpadea 3 veces. Siempre son 3, dice, sin que yo pregunte. ¿Qué significa? Susurro. Significa que ella sigue allí. Nadie más en la costa usa esa señal. A la mañana siguiente, el hombre duerme en un catre metálico. Aprovecho para revisar sus cuadernos. Están llenos de anotaciones, todas con la misma estructura. Fecha, hora exacta, dirección del viento y una palabra, siempre la misma. Llamada. En algunas páginas hay garabatos. Dibujos de olas. Rostros sin ojos.
Al final de uno de los cuadernos encuentro una fotografía vieja, amarillenta. Una mujer joven, de pie junto al mar, sonriendo. Detrás de la foto, una frase escrita con lápiz. Vuelve cuando el mar hable. Cuando él despierta, le pregunto quién es. Me mira fijo, sin pestañear. No lo recuerdo, dice. Pero ella sí me recuerda a mí. Esa noche, la lluvia golpea con fuerza. La radio se enciende sola. Una voz femenina surge entre la estática. ¿Sigues ahí? El hombre corre hacia el aparato, gira los diales con precisión obsesiva. No interrumpas. Grita. Escucho la voz otra vez, más clara. Prometiste no dejarme sola. Él cae de rodillas, llorando. La luz del faro se apaga. Todo queda en oscuridad. Y en esa oscuridad, por un instante, veo una figura. De mujer, empapada, observándonos desde la escalera. Al amanecer, encuentro al hombre dormido en el suelo, con la radio apagada. Salgo a tomar aire. Desde el acantilado se ve un barco hundido a unos metros de la costa, apenas visible bajo el agua. Me acerco a la orilla, las olas golpean trozos de metal oxidado. En la proa, casi borrado por el tiempo, se distingue un nombre. María del Mar. Regreso a la torre. El hombre está despierto, observándome desde lo alto. Tú también la escuchaste, ¿verdad? Pregunta. ¿Quién era ella? Respondo. Mi esposa. El barco se hundió en 1985. Nunca encontraron su cuerpo. Y por eso se quedó aquí. Porque ella sigue llamando. Y alguien debe contestar. Llevo 3 días aquí. El hombre casi no habla. Come poco. Apenas duerme. Pasa las noches mirando el horizonte, esperando algo que solo él entiende. Hoy el mar amaneció distinto, quieto, gris, sin sonido. Ni una ola rompe en la costa. El hombre se levanta y dice: cuando el mar calla, es porque escucha. Es la primera vez que tengo miedo del silencio. Encuentro una caja metálica debajo del catre del hombre. Dentro hay varias cintas etiquetadas con fechas de hace más de 30 años. Pongo una de ellas en un viejo grabador. Primero solo se escucha el viento, luego una voz femenina. No me dejes sola, por favor. El hombre aparece detrás de mí, sin hacer ruido. No debiste escuchar eso, dice. ¿Por qué la grabaste? Pregunto. No la grabé. Ella me habló desde el mar, y la cinta se grabó sola. A medianoche, la torre vibra. El faro se enciende solo, lanzando su luz sobre las olas. El hombre grita algo ininteligible mientras corre escaleras abajo. Viene por ti. Me dice. Intento abrir la puerta, pero no cede. Afuera, entre los relámpagos, distingo la figura de una mujer caminando sobre el agua. Su rostro, parece el mío. La radio estalla en un ruido blanco y la voz femenina susurra. Ahora tú escuchas. Entonces, el mar ruge con violencia y todo se apaga. Amanece. La puerta de la torre está abierta. El hombre no está. En la mesa encuentro un nuevo cuaderno, idéntico a los demás, pero con una sola frase escrita en la primera página. Ahora eres tú quien debe escuchar. Salgo al exterior. No hay huellas, ni señales de lucha. Solo la radio, encendida, repitiendo un leve zumbido, como un latido. En el horizonte, el mar está en calma. Por primera vez, me parece que me observa. Decido quedarme un día más. Solo para entender qué fue lo que lo mantuvo aquí tanto tiempo. Cuando cae la noche, subo al último piso y enciendo la radio. Escucho el viento, el mar, y luego, algo más.
Una respiración suave, casi humana, al otro lado. ¿Eres tú? Pregunto. Una voz responde, apenas un susurro. Siempre estuve aquí. Entonces, la luz del faro vuelve a encenderse sola. 3 destellos. Exactamente 3. Siento que alguien está detrás de mí, pero no me atrevo a voltear. Han pasado 2 semanas desde que subí por última vez. La radio ya no funciona. Pero cada noche, a la misma hora, el faro parpadea 3 veces. A veces creo escuchar pasos en la escalera, otras, mi nombre entre el viento. No sé si sigo siendo el periodista que llegó a buscar una historia. O si ahora soy parte de ella. Dicen que, desde lejos, todavía puede verse una figura moviéndose en lo alto de la torre. Algunos aseguran que es él. Otros, que somos 2.